Bueno, pues hola, buenos días a todos. Creo que vamos a empezar. En principio estáis todos silenciados, ¿vale? Podéis interactuar conmigo a través del chat. Luego también al final de la sesión haremos una rondita de preguntas, pues acaso queda algo en el tintero, ¿vale? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar en el que bueno, vamos a hablar de cómo podemos poner en marcha un entorno de escritorios virtuales y aplicaciones en muy poco tiempo. ¿Vale? Mi nombre es Ángel Sánchez, yo soy el responsable del canal de Partners y de Producto dentro de T2 Business. Y bueno, como muchos sabéis, la semana pasada nosotros estuvimos en el Congreso del ASLAN. El Congreso del ASLAN se celebra todos los años en Madrid, en el IFEMA, y bueno, es donde se presentan pues, tecnologías pues, innovadoras, ¿no? que mejoren o tratan de mejorar las infraestructuras empresariales y darles continuidad de negocio. ¿Vale? Bien, pues nosotros íbamos para estar el martes y el miércoles, pero por los motivos que todos conocéis y la situación en la que estamos viviendo, pues lo tuvieron que cancelar y solo pudimos estar el martes. Precisamente mi ponencia era para el miércoles y bueno, pues como no se pudo hacer, pues decidimos finalmente hacerlo online, ¿vale? El viernes pasado también hemos hecho esta misma presentación y la volveremos a hacer seguramente mañana, ¿vale? Básicamente, pues dado el interés que está generando pues el hecho de que todos tengamos que estar trabajando desde casa, ¿no? Es una situación, la verdad, que un poquito rara, un poquito diferente, ¿no? A lo que nos ha tocado vivir hasta ahora, pero sí que es cierto que si paramos todos, lógicamente, y nadie puede trabajar desde casa, al final el sistema pues se va a caer, ¿no? Por lo que en la medida de lo posible, aunque sea un 50%, ¿vale? A lo mejor no vamos a trabajar en un 100% o no el 100% de los empleados, pero por lo menos que sea en un 50% y que podamos seguir trabajando y para eso evidentemente vamos a necesitar una tecnología que nos lo permita hacer, ¿vale? Eso es justamente lo que vamos a ver hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos para dotar a todos nuestros usuarios de un entorno de trabajo al que puedan acceder desde sus casas y además con seguridad, ¿vale? Voy a dividir la presentación en dos partes. Por un lado os voy a pasar 4 o 5 slides simplemente para ponernos un poquito en contexto, para que veamos un poquito las características generales del producto y de la solución de la que os estamos hablando. Y luego ya sí que os vamos a enseñar un entorno demo, ¿vale? No, un entorno demo o un entorno en producción, básicamente, porque lo que vais a ver es cómo accedemos a un escritorio virtual o a una aplicación virtual para que os deis cuenta de que no cambia nada, no cambia absolutamente nada en lo que es un PC convencional, ¿no? Por lo que, nada, vamos a empezar. Bien, como decía, al final de todo abriremos los micrófonos, ¿vale? Para que podáis hacer cualquier tipo de consulta. Si tenéis cualquier pregunta y queréis hacerla a través del chat y la vamos teniendo ahí, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, los tres pilares fundamentales que hacen posible que podamos desplegar un entorno virtual en pocas horas, ¿vale? En poquito tiempo. Son lo que aparecen aquí. En primer lugar, la capa de infraestructura, que aparece en la parte de abajo, ¿vale? Que vamos a hablar en la siguiente slide de ella porque en esta solución evidentemente tiene muchísimo que decir, ¿vale? La capa de infraestructura. En un segundo lugar tenemos el software de virtualización, que es el software que nos va a permitir entregar los diferentes recursos, ¿vale? Ya sea una máquina virtual o un escritorio virtual, ya sea una aplicación virtual, ya sea una sesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto también lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Y por último, evidentemente, el know-how, ¿vale? La experiencia de llevar trabajando con soluciones de virtualización de escritorios desde el año 2011, ¿vale? Eso somos nosotros, nosotros ponemos la parte del know-how, de la experiencia, del haber llevado proyectos, como os decía, desde el año 2011 y desplegando todo ese tipo de proyectos, pues evidentemente tenemos muchísima experiencia, ya sea on-premise como en cloud, ¿vale? Sí que es cierto, y aquí quería puntualizar, que en todas las crisis, y más en estas, ¿no? En este tipo de crisis que nunca sabemos qué es lo que va a suceder, qué nos depara el futuro, y todo está un poquito en el aire, la gente está muy nerviosa, etcétera, etcétera, pues hay mucha gente que se aprovecha de las situaciones, ¿no? Y seguro que ahora mismo pues, estáis recibiendo muchísima publicidad de soluciones de teletrabajo por doquier, ¿vale? Todo el mundo se ha centrado ahora, parece ser que en esto. Pero es importante que tengamos claro y que conozcamos, ¿no? cómo se hace ese tipo de proyectos para haber tenido una experiencia evidentemente previa, pues lógicamente para conseguir que el proyecto sea un éxito y que cuando realmente necesitemos esos escritorios virtuales o esas aplicaciones virtuales podamos utilizarlos, ¿vale? Y estén ahí con un acceso seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien,
En cuanto al data center, bueno, pues nosotros con la infraestructura con la que trabajamos y con la que nos apoya, y en la que se apoya nuestra solución, es Walhalla, ¿vale? Walhalla Cloud. Walhalla es un proveedor de servicios con el que nosotros llevamos trabajando pues ya prácticamente 3 años, ¿vale? Muy cómodos, por cierto. Es un proveedor de servicio con categoría Tier 4. Las categorías de Tier se definen básicamente por los SLAs disponibles, por la alta disponibilidad, por el cumplimiento normativo, por la seguridad en los accesos, ¿vale? Y también evidentemente en los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí los organismos competentes te certifican con un nivel de tier o otro nivel de tier, ¿vale? El mayor nivel de tier es un tier 4, ¿vale? Por lo que Walhalla cuenta con el mayor tier posible en cuanto a su certificación, ¿vale? Está ubicado en Castellón y redundado en el CP de Valencia. Y bueno, como podéis ver aquí, cuenta con todas las certificaciones, tanto nacionales como europeas, ¿vale? Desde el ENS, ISO 20007, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego además nos brinda 3 infraestructuras completamente distintas, y esto es algo muy interesante porque dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, el entorno empresarial, pues vamos a poder trabajar sobre una infraestructura de OpenStack, podemos trabajar sobre una infraestructura en KVM o podemos trabajar sobre una infraestructura de VMware, ¿vale? Por lo que, como os decía, podemos cubrir todas las necesidades de cualquier cliente. Y además aquí permitidme deciros que ya no solamente en proyectos de estas características como lo que estamos viendo hoy, que es para servir escritorios virtuales o aplicaciones virtuales, sino que en este sentido podemos trabajar para cualquier proyecto de externalización de servicios, ¿vale? Que necesitemos un Tier 4, que necesitemos una infraestructura fiable y confiable, robusta y segura, pues ahí podemos desplegar todos nuestros servicios para bueno, pues dar respuesta a nuestros usuarios, ¿vale? Bien, en cuanto a nuestra solución de software, bueno, pues UDS Enterprise. UDS Enterprise es una solución del fabricante Virtual Cable. Virtual Cable nace hace ya más de 25 años, cuenta con una experiencia espectacular en lo que es el desarrollo de software y UDS Enterprise, que es el broker de virtualización que nos va a permitir desplegar estas máquinas virtuales y estas aplicaciones virtuales, es un software que lleva en el mercado más de 12 años, ¿vale? Por lo que, como podéis ver, pues contamos con evidentemente una solución muy solvente, muy testada, ¿vale? Tanto en entornos de empresa privada, en entornos educativos como universidades, etcétera, etcétera, y también, lógicamente, en la administración pública, ¿vale? Es una solución que se puede utilizar, ya os he comentado antes, tanto en on-premise como en cloud, y es perfecto, ¿no? En este sentido, porque es prácticamente es multi prácticamente todo, es decir, el hecho de que podamos desplegar una solución de escritorios virtuales y de VDIs virtuales y de aplicaciones virtuales de una manera tan rápida es precisamente porque el software es multitodo, es multihipervisor, es decir, nos va a dar exactamente igual el hipervisor que tengamos por debajo, da igual que sea VMware, que sea OpenStack, que sea Nutanix, que sea SenServer, que sea Hyper-V, da exactamente igual el hipervisor que tengamos por debajo, ¿vale? Nos va a permitir también utilizar cualquier protocolo de acceso, esto es muy importante para garantizar la experiencia de usuario, ¿vale? Podemos utilizar RDP, podemos utilizar PCORIP, podemos utilizar HTML5, podemos utilizar X2Go para entrar en un entorno Linux, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que cualquier protocolo que esté liberado en el mercado nosotros lo vamos a poder utilizar para acceder a nuestra máquina virtual o a nuestro recurso virtual. Eso es precisamente lo que nos va a garantizar que la experiencia, como digo, sea buena, ¿vale? Y por último, es multi-autenticador, ¿vale? Cualquier autenticador basado en LDAP lo vamos a ver, Active Directory, OpenLDAP, eDirectory, incluso tenemos nuestro propio autenticador, ¿vale? La propia solución cuenta con su propio autenticador que, en caso de no querer utilizar ninguno de los que he mencionado anteriormente, podríamos directamente trabajar con el autenticador que incluye la solución, ¿vale? Pues precisamente, como comentaba, este multitodo es el que nos va a permitir pues, desplegar escritorios virtuales, aplicaciones virtuales o sesiones virtuales de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿vale? Bien, esta parte está llegando a su final. Vamos a ver un poco cuáles son los servicios que podemos entregar y ya nos vamos a ese entorno demo, ¿vale? Bueno, pues los recursos que podemos entregar a nuestros usuarios, pues como podéis ver aquí, son varios, ¿vale? Por un lado podemos entregar un escritorio virtual. Un escritorio virtual no es más que una máquina virtual con un sistema operativo
y con una serie de aplicaciones instaladas en ese sistema operativo. Esa máquina virtual tiene su propia CPU, su propio RAM y su propio disco, ¿vale? Y es una máquina individual para cada uno de nuestros usuarios, ¿vale? Luego también, en este caso, todos los recursos que vais a ver, esto independientemente de que entreguemos una máquina virtual o un RDSH o una aplicación virtual, evidentemente todos los recursos se van a ejecutar en CPD, ¿vale? Por lo que el dispositivo que nosotros tengamos que utilizar para acceder nos va a dar igual. Puede ser un PC con más o menos RAM, puede ser un portátil, puede ser una tablet, puede ser un thin client. En definitiva, cualquier dispositivo que tenga un navegador, incluso desde el propio móvil, vamos a poder trabajar, ¿vale? Nuestra solución es accesible a través de HTML5, por lo cual, a través de un navegador, como digo, podemos trabajar sin ningún problema. También podemos entregar un segundo recurso, como veis aquí, un RDSH. Un RDSH no es más que un terminal server de toda la vida, ¿vale? Pero mejorado por la capa de virtualización. ¿Y esto qué es? Es una máquina, en este caso solamente es una máquina que se va a dimensionar con recursos CPU y RAM, dependiendo de los usuarios que vayan a acceder, ¿vale? Pero en este caso es la misma máquina para todos los usuarios. Y por último, aplicaciones virtuales, ¿vale? En este caso podemos entregar cualquier tipo de aplicación, un Word, por ejemplo, un Photoshop, un navegador, cualquier tipo de aplicación que va a estar disponible para los usuarios, y nosotros daremos acceso a los usuarios que necesiten ejecutar esta aplicación a través del autenticador que hemos definido anteriormente, ¿vale? Bien, como veis aquí abajo, he querido reflejar también bueno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entregar estos recursos a nuestros clientes, ¿vale? Podemos hacerlo de dos maneras. Por un lado, podemos hacerlo desde nuestra propia infraestructura, es decir, directamente utilizando los recursos propios, los que tengáis vosotros, o utilizando, como digo, los recursos que nosotros tenemos disponibles, ¿vale? ¿Qué nos supone si lo hacemos desde el cloud? Bueno, pues esto nos va a suponer un coste de activación de los servicios, dependiendo de los usuarios que vayamos a acceder. El coste es por usuario, ¿vale? Por lo que en el precio está incluido absolutamente todo, ¿no? Todos los recursos de computación, de RAM, de disco, licencias, seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo que la gestión, evidentemente, también está incluida porque lo gestionamos nosotros, una infraestructura que gestionamos puramente nosotros, ¿vale? Pero también lo podemos desplegar en nuestra solución on-premise, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente lo que vamos a necesitar son que el propio cliente te cuente con una infraestructura de hipervisor, como he dicho antes, da igual qué tipo de hipervisor, VMware, Nutanix, el que sea. Necesitamos que cuente, lógicamente, con RAM, CPU y discos suficientes para dar esos recursos a sus usuarios, y evidentemente ha de hacer frente al licenciamiento necesario, tanto de Windows, perdón, en este caso de Microsoft, como de la licencia de VDI, ¿vale? Os diré que evidentemente todo lo que estáis viendo aquí lo podemos hacer tanto en Microsoft, en la parte Windows, como en la parte Linux, ¿vale? Si es en la parte Linux, evidentemente no tenemos que hacer frente al licenciamiento, ¿vale? En Microsoft. Bueno, estas dos opciones son las que tenemos a nuestro alcance, y va a depender un poco de las necesidades de cada cliente, ¿vale? Si tenéis recursos internos, si no los tenéis, si necesitáis gestionarlo vosotros, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que estos son los recursos que podemos entregar, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues ver realmente un entorno demo para que también podáis ver cómo accedemos. Dejadme que lo tengo por aquí. Voy a pasar esta pantallita por aquí. Yo creo que sí que se me ve. Vale, bueno. Pues esto es un entorno de UDS Enterprise, ¿vale? Todo el acceso a UDS Enterprise se va a hacer a través de un entorno web, como se decía antes, a través de un entorno de navegador. Por eso podemos acceder a ello desde cualquier lugar, ¿vale? Una vez de que yo accedo a mi entorno como usuario, yo me voy a encontrar diferentes recursos, ¿vale? Aquí lo habitual es que un usuario se vaya a encontrar pues, su máquina virtual, ¿vale? Una máquina virtual o una aplicación virtual o varias aplicaciones virtuales, etcétera, etcétera. Yo tengo tantas cosas, evidentemente, para enseñaros y que veáis qué recursos podemos entregar. Bien, como podéis ver aquí, podemos entregar máquinas virtuales. Estos son máquinas virtuales independientes, cada una lleva un sistema operativo, ¿vale? Porque evidentemente el sistema operativo que tenga la máquina lo decidimos nosotros cuando ponemos en marcha la máquina. Podemos presentar aplicaciones virtuales, como podéis ver, todo lo que son las aplicaciones virtuales y los escritorios lo podemos hacer tanto
en Linux como en Microsoft, lo que os decía antes, ¿vale? O sea que si hay también usuarios que están trabajando en Linux, es muy sencillito prestarles sus máquinas para que puedan seguir trabajando desde casa sin ningún problema. De hecho, en nuestro caso, los primeros, nosotros ya llevamos haciendo teletrabajo desde la semana pasada, desde el lunes de la semana anterior. Y los primeros que empezaron a hacer teletrabajo es el equipo de desarrollo, que precisamente trabaja en entornos en Linux, ¿vale? Y bueno, con aplicaciones instaladas en sus equipos locales. Por lo que hicimos fue generar una máquina virtual, instalarle todas las aplicaciones que utilizan este equipo de desarrollo y a partir de ahí publicar tantos escritorios como usuarios han sido. Entonces ahora cuando uno de estos compañeros nuestros accede, entra en su CentOS o entra en la aplicación que le haya publicado el administrador para trabajar y lo están haciendo ya desde casa, ¿vale? Luego en los otros departamentos hemos tardado un poquito más, pero a día de hoy, pues como podéis comprender, todos estamos ya trabajando desde casa, no queda nadie en la oficina. Bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estos recursos que tengo por aquí? Bueno, pues lo único que tengo como usuario es que utilizarlos. Es decir, aquí, en este caso, aparece una ruletita y esto es lo que me va a permitir desplegar y decidir a través de qué protocolo yo quiero acceder a esta máquina, ¿vale? Podemos acceder a través de RDP en este caso y podemos acceder a través de HTML5. ¿Cuál es la diferencia? Si yo accedo a través de HTML5, no tengo que instalar absolutamente nada en mi equipo. Puedo hacerlo desde cualquier equipo, desde cualquier dispositivo, sin necesidad, como digo, de instalar absolutamente nada. Lo que va a hacer el sistema cuando yo accedo a esta máquina es simplemente darme una máquina, es un entorno Windows normal y corriente, en este caso tenemos LibreOffice instalado, con el cron, etcétera, etcétera, y lo que hace el sistema, como podéis ver, es darme la máquina directamente en un entorno de navegador, ¿vale? Esto se ve muy bien cuando yo, por ejemplo, ejecuto en mi máquina un navegador que, como podéis ver, tengo un navegador dentro de otro navegador, ¿vale? Esto es un poco curioso, pero es la manera de funcionar. La experiencia, pues ningún problema, se trabaja sin ningún tipo de problemas, podemos redirigir impresoras, podemos mapear impresoras, podemos mapear unidades de red, podemos redirigir USBs, audio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, una vez que accedemos aquí, la forma de trabajar es exactamente la misma, ¿vale? Estas máquinas, para que os hagáis una idea, ni siquiera las tengo en Walhalla, están en VH, es un entorno que está en Francia, y son máquinas que tienen solamente 1 GB de RAM y una virtual CPU. Es el mínimo, precisamente para que podáis ver que la forma de trabajar es perfectamente viable y que la respuesta es totalmente indistinguible al hacerlo en un PC convencional, ¿vale? Bien, si yo me salgo de esta máquina, que no me quería salir de ahí, dame un segundito, porque tengo 1000 cosas, vamos a quitar esto de aquí. Vale, si yo me salgo de esta máquina, nuevamente, ahora, ahí está. Vale, yo puedo acceder a esa misma máquina, ¿vale? Pero en vez de acceder a través de HTML5, lo que puedo acceder es acceder a través de un protocolo directo. Para acceder a través de un protocolo directo sí que tengo que instalar un pequeño agente, que de hecho están aquí, ¿vale? Yo me puedo instalar para Windows, para Mac, para Linux, etcétera, etcétera. Esto lo único que hace es un agente muy, muy poco pesado y lo único que hace es llamar al protocolo de acceso. Una vez que yo lo tenga instalado por primera vez, solo lo tengo que instalar una vez, lógicamente, me permitirá lanzar esa máquina virtual. Me la estaba viendo en otro escritorio, ahora os la arrastro por allí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que aquí lo que va a hacer el entorno, la tengo por aquí, ¿vale? Es darme directamente la aplicación por completo, ¿vale? A ver si lo conseguimos ver. Y si quitamos esto de aquí, que me está molestando un poco, vamos a ponerlo por aquí. Vale. Ahí. Perdonadme que voy a cerrar la aplicación de antes. Vale. Entonces, save. Vale, perfecto. Esta es la máquina entera, ¿vale? Como veis, la máquina es exactamente la misma, ¿vale? No ha variado en nada, lo único que yo he hecho ha sido acceder, en vez de acceder a través de HTML5, he accedido a través de un protocolo directo. En este caso, como podéis ver, ya no me está dando un navegador, directamente lo que me está dando es el escritorio completo. La forma de funcionar y de trabajar es exactamente la misma. ¿Qué sucede cuando yo accedo aquí como usuario? Bueno, pues yo accedo aquí como usuario cuando hago cualquier tipo de documento, yo lo guardo, este documento lo puedo guardar sin ningún tipo de problema y va a quedar asociado a mi perfil. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo accedo después a esta máquina
o a una aplicación virtual y guardo otro documento de LibreOffice, pues me lo va a guardar también en mi perfil. Es decir, mi perfil va a ir conmigo a todas partes. Da igual que yo acceda a mi máquina desde un PC y luego me vaya a la habitación de mi hermano, que también está trabajando en casa, y acceda desde la habitación de mi hermano en el PC. Voy a aparecer en el mismo lugar, ¿vale? La forma de trabajar es exactamente la misma, ¿vale? Bien, si salimos de aquí, ¿vale? Tenemos las aplicaciones, que nos pasa un poquito lo mismo. Podemos acceder a ellas a través de un protocolo directo o podemos acceder a ellas a través de HTML5. ¿La diferencia cuál es? Pues exactamente la misma que hemos visto ahora. Si os dais cuenta, ahora me va a cargar solo esa aplicación, no me va a dar un escritorio completo, sino que lo que va a hacer va a ser darme solo la aplicación, ¿vale? En este caso me ha dado el navegador, ¿vale? Como lo veis aquí, y simplemente me está dando el navegador. Yo, claro, este navegador no me lo puedo llevar de pantalla, está aquí totalmente capturado, ¿vale? Digamos que está dentro de este navegador y yo no puedo hacer nada más con él. En cambio, si yo accedo a este navegador, en vez de hacerlo a través de HTML5, lo hago a través de RDP directo, en este caso RDS, me va a dar el navegador completo. Entonces, da la sensación, mira, me lo está abriendo en la parte de abajo, lo voy a subir por aquí arriba, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, me da directamente el navegador por completo. ¿Vale? Entonces, la sensación que te da es que la aplicación la tienes instalada directamente en tu PC. Repito, todo, absolutamente toda la computación, toda la RAM, todo el consumo de CPU que se necesita para ejecutar estas aplicaciones o para ejecutar los escritorios virtuales se está haciendo en el CPD, ¿vale? No se está haciendo con los recursos locales que tenga el dispositivo con el que estamos accediendo, ¿vale? Por lo que podemos acceder, como he dicho antes, desde cualquier navegador, ¿vale? Bien, esta es la forma de trabajar directamente con una aplicación. Bueno, no os he enseñado cómo acceder a la aplicación directamente. Ah, sí, sí que os lo he enseñado, ¿no? Directamente a través de RDS, ¿vale? Que la única diferencia está en que no me la da dentro de un navegador. ¿Vale? Una por ahí y esta por aquí. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia. Esta la está abriendo en la parte de abajo. La sube por ahí. Y la diferencia básicamente es esa, ¿vale? Que es lo que me da, ¿veis? Aquí tengo lo que es la aplicación ejecutada a través de un protocolo directo y en el otro lado tengo la aplicación ejecutada sin un protocolo directo, ¿vale? Bien, nada, por daros un par de pinceladas ya, que nos quedan 6 minutillos, no quiero hacer mucho más largo de 30 minutos la presentación, quiero enseñaros un poco dónde está esta infraestructura en nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso, como os he dicho, tenemos tres posibilidades de infraestructura. Tenemos infraestructura OpenStack, que es la que tenemos por aquí. Tenemos infraestructura KVM, ¿vale? Y la de VMware, aunque también la tenemos, no os la puedo enseñar porque no tengo los accesos ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, al final la metodología es lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros desplegar? ¿Qué es lo que desplegamos? Desplegamos precisamente estas tres componentes. Desplegamos el tunelizador, el broker y la base de datos. Con solamente estos tres componentes, que son tres maquinitas muy pequeñas, de hecho, entre las tres ocupan 5 GB de RAM, 4 Virtual CPU y 25 GB de disco, o sea que eso es lo que necesitamos realmente reservar para poder desplegar la solución. Entonces, a través de estas tres, como digo, estos tres componentes, vamos a poder entregar aplicaciones y también escritorios virtuales. ¿Qué más necesito para poder hacerlo? Bueno, necesito tener en mi hipervisor una plantilla, ¿vale? En este caso, esta plantilla tiene un Windows Server 2012 en este caso, y lo que hemos hecho ha sido sacar máquinas virtuales, las hemos tuneado para que tengan un aspecto de Windows 7. Pero básicamente me da igual, es una plantilla, es una máquina virtual con 2 Virtual CPU y 4 GB de RAM, a la que se le ha instalado un sistema operativo y ciertas aplicaciones. Una vez de que tenemos eso instalado y esas aplicaciones instaladas, lo que hacemos es publicar tantos VDIs como usuarios necesitemos, ¿vale? Nada más que eso. A partir de ahí también, ¿qué podemos tener? Bueno, en este caso tenemos una máquina virtual que hace de unidad compartida, ¿vale? A esta máquina se ha dotado de recursos de almacenamiento y es una máquina bueno, en la que los usuarios, todos estos, pues guardan sus cosas, ¿vale? Y es una unidad, como digo, compartida. Y luego tenemos también el Active Directory dentro de este entorno para que también ellos puedan acceder a través de su propio autenticador, ¿vale? Esto es un entorno que lo podemos, como digo, desplegar de una manera muy rápida. ¿Y qué hacemos si no queremos subir nuestro servidor de ficheros, nuestro Active Directory, etcétera, etcétera? Bueno, pues en ese caso necesitaríamos única y exclusivamente estas tres máquinas virtuales, que son las que dan el servicio de UDS Enterprise, de escritorios virtuales, y necesitaríamos también la plantilla,
¿vale? A partir de ahí lo que hacemos es generar una conexión VPN desde nuestro entorno de Walhalla contra vuestra sede para que todo esté en la misma red y a partir de ahí poder utilizar también vuestro propio autenticador, poder utilizar también vuestro servidor de archivos manteniendo una correcta experiencia de usuario, tanto en las descargas como en la apertura de documentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que con estos componentes lo podemos hacer con facilidad. Eso mismo, como digo, lo tenemos también en nuestra otra plataforma, ¿vale? Que tenemos las mismas máquinas virtuales, como podéis ver aquí. Tenemos también nuestro broker, nuestro utilizador y nuestra base de datos, que están por aquí, más la máquina virtual que estamos utilizando como plantilla. En este caso también tenemos una máquina que hace de unidad compartida para todos los usuarios. Y básicamente da igual el entorno, como os he dicho, os he enseñado un entorno en KVM, os he enseñado un entorno en OpenStack, pero si vosotros por lo que sea tenéis, mira, algún compañero mío está trabajando porque se están creando ahora mismo dos máquinas virtuales que están sacadas, pues entiendo que de esta plantilla de aquí, de Windows Server. Lo que digo es que para que podamos implementarlo de manera sencilla, haciéndolo desde el cloud, pues ya habéis visto cómo tenemos los recursos ya disponibles para hacerlo muy rapidito. Y en caso de tener que hacerlo en vuestro entorno, pues evidentemente tendríamos que desplegaros estos tres componentes en vuestro entorno, generar una plantilla con las aplicaciones que vosotros queráis y a partir de ahí publicar tanto VDIs como usuarios que quieran acceder a las mismas, ¿vale? Eso es un poquito todo lo que os quería enseñar. 30 minutos, 28 minutos hemos tardado prácticamente. Si hay alguien que tiene algún tipo de pregunta, pues es el momento de hacerla. Y tanto por el chat como por el micro, que los voy a habilitar ahora mismo. Dejadme que lo haga. Ahí estáis. Uy, pues no me deja habilitar a todos al mismo tiempo. Gracias, Javier. Bien, pues no veo ninguna pregunta en el chat. Lo que no sé es por qué no os puedo activar a todos el audio. Bueno, pues me las tenéis que dejar por el chat en caso de que alguien necesite aclarar alguna cosa. En cualquier caso, estoy disponible para vosotros para profundizar en el tema en aquellos que lo necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en futuras webinars.